Muy buenos días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea para una nueva clase de unitarias. Bien, hoy vamos a ver secadores continuos. Aquí tengo un secador continuo. Los secadores continuos ya se utilizan para grandes volúmenes de sólido húmedo. Y estos son los que más se emplean en la industria. En cambio, los secadores discontinuos solo se emplean para fines de investigación en laboratorio. Bien, el secado continuo más bien ofrece las ventajas siguientes. Generalmente el equipo necesario es pequeño en comparación con la cantidad de producto a secar. La operación se integra fácilmente a la fabricación industrial continua, sin necesidad de almacenamiento intermedio. El producto tiene un contenido más uniforme de humedad. Y el costo de secado por unidad de producto es relativamente pequeño. En los secadores continuos, el gas y el sólido pueden fluir en paralelo o en contracorriente. Si el calor no se proporciona dentro del secador ni se pierde hacia el entorno, la operación es adiabática. Nosotros inicialmente vamos a considerar secadores adiabáticos, es decir, no se adiciona calor ni se pierde calor al entorno. O sea, no se adiciona calor dentro del secador, ni se pierde calor hacia el entorno. Entonces, un secador adiabático. Inicialmente nosotros vamos a considerar este tipo de secadores. En los secadores adiabáticos a contracorriente, el gas más caliente está en contacto con el sólido más seco. Por tanto, el sólido descargado se calienta a una temperatura que puede aproximarse a la del gas entrante. Esto proporciona el secado más rápido. Por otra parte, el sólido seco puede descomponerse al calentarse a altas temperaturas. Además, el sólido descargado caliente se lleva considerable calor sensible, con lo cual disminuye la eficacia térmica de operación de secado. Esto es para un secador en contracorriente. En la operación adiabática para un secador en paralelo, ahora veamos el paralelo, el sólido húmedo se pone en contacto con el gas más caliente. Se pone con el gas más caliente. Mientras esté presente la humedad superficial... Ingeniero, disculpe que le interrumpa, no sé si sí. no está cambiando la... Sí, estamos en la introducción, enseguida cambio. Sí. Muchas gracias. Sí. Entonces, en la operación adiabática en paralelo, el sólido húmedo se pone en contacto con el gas más caliente. Mientras esté presente la humedad superficial, el sólido se calentará únicamente a la temperatura del termómetro húmedo del aire de secado. Por esta razón, aún sólidos sensibles al calor pueden secarse en un secador con flujo en paralelo. Bien, con esta introducción veamos los secadores continuos. En los secadores continuos, tanto la alimentación del sólido húmedo a secar como el aire de secado entran continuamente en el secador.
variando sus propiedades a lo largo del secador. Cuando digo propiedades, me refiero a la temperatura y humedad y entalpías del gas y del sólido. Varían a lo largo del secador. Muy bien. Recordando un poco para el aire húmedo, ¿no es cierto? Para el aire húmedo, vimos nosotros en el primer capítulo de la asignatura humidificación que la entalpía del aire húmedo se halla mediante esta relación, ¿no es cierto? 0,24 más 0,46 por la humedad absoluta del aire y por la temperatura del aire, más 597,2 por la humedad absoluta. Entonces, esto me da la entalpía del aire húmedo. ¿Está bien? Entonces, para realizar balances de energía, debo emplear entalpías. Entonces, voy a hallar mediante esta ecuación la entalpía del aire a la entrada del secador y la entalpía del aire a la salida del secador. ¿Está bien? Esto es para el aire. Para el sólido tengo la entalpía. Esta es la entalpía del sólido húmedo. La entalpía del sólido húmedo es igual al calor específico del sólido seco. Esto es un dato necesariamente. Cada sólido tiene su propio calor específico. La soya tiene su propio calor específico. El maíz tiene su propio calor específico. O cualquier otro producto tiene su calor específico. Es el calor específico del sólido seco. Esto es un dato. Calor específico CPL es el calor específico del agua que acompaña al sólido húmedo. Esto nosotros vamos a tomar el calor específico del agua igual a 1 kilocaloría sobre kilogramo grado centígrado. ¿Está bien? X es la humedad del sólido en base seca. X es la humedad del sólido en base seca. Y T sub S es la temperatura del sólido. Entonces, al reemplazar en esta ecuación, determino la entalpía del sólido húmedo. Para esto requiero calor específico del sólido seco. El calor específico del agua líquida lo vamos a tomar constante, igual a 1 kilocaloría sobre kilogramo grado centígrado, multiplico por la humedad del sólido en base seca, paréntesis, y multiplico todo esto por la temperatura del sólido. Si el proceso de transferencia de calor entre el aire y el sólido es por convección, la temperatura del sólido se puede hallar del diagrama ciclométrico para la zona de evaporación. Vamos a ver posteriormente eso. Bien, aquí tengo ya un secador. Esto es un secador tipo túnel. ¿Cierto? Tengo la entrada del sólido. Esta es la entrada del sólido. Esto es una banda transportadora. Entonces esta banda transportadora se mueve de izquierda a derecha, transporta el sólido húmedo de izquierda a derecha y sale el sólido por el extremo derecho. Ingresa por el extremo izquierdo el sólido húmedo y sale el sólido por el extremo derecho. Ingresa en el extremo izquierdo y sale el extremo derecho. Bien, en cambio el aire, esto es un secador en contracorriente. En cambio el aire entra por el extremo derecho y sale por el extremo izquierdo. ¿No es cierto? Muy bien. El aire y el sólido se ponen en contacto. Entonces, el sólido evapora su humedad a lo largo del secador. O sea, la humedad del sólido pasa, ¿no es cierto?, al aire. Y a la salida tengo un sólido con menor concentración de agua, ¿no es cierto? Tengo una menor concentración de agua. En cambio, el aire a la entrada tiene menor humedad, pero a medida que pasa se va cargando de humedad, ¿no es cierto? A la salida tengo un aire que tiene una alta concentración de humedad. ¿Está bien?
Entonces, las condiciones tanto del sólido, por decir su humedad, la humedad del sólido varía a lo largo del secador. Y la humedad en el aire también cada vez tiene mayor contenido de vapor de agua, el aire. ¿No es cierto? Entonces, ambas humedades cambian, la del sólido y la del aire. No solamente cambia la humedad, sino también a la entrada, la temperatura del sólido es baja, pero a medida que recibe calor del aire, ¿no es cierto? El sólido se calienta y sale a la salida, la temperatura del sólido es mayor. ¿Está bien? Entonces cambia también la temperatura del sólido a lo largo del secador. En el aire, a la entrada del aire, entra a una temperatura mayor, pero como transfiere energía por convección hacia el sólido, el aire se enfría. Y a la salida, ¿no es cierto? El aire tiene menor temperatura. Entonces, la temperatura del aire cambia a lo largo del secador. ¿Está bien? De la misma forma podemos ver la entalpía. La entalpía también varía a lo largo del secador, tanto para el aire como para el sólido. Aquí tengo la entalpía del aire a la entrada, ¿cierto? Vamos a llamar extremo 1, ¿cierto?, a la entrada del sólido. Todo lo que está relacionado con el extremo por donde entra el sólido, van a llevar un subíndice 1. Y la salida del sólido, todo lo que está en el extremo de salida del sólido, llevan subíndice 2. Entonces, recomendación para las evaluaciones y exámenes, por favor, utilicen esta nomenclatura. ¿Ya? Utilicen esta nomenclatura, por favor. Bien, entonces aquí, en este extremo, como entra el sólido, todos tienen subíndice 1. Tengo la temperatura del sólido a la entrada 1, la humedad del sólido en base seca 1. Y puedo también, mediante esta relación, hallar la entalpía del sólido a la entrada. Como ustedes ven, aquí tengo la humedad a la entrada y la temperatura del sólido a la entrada. Tengo a la salida el sólido está más caliente, TS2, la humedad es menor, X2 del sólido. Entonces puedo hallar, ¿no es cierto?, a la salida la entalpía. Aquí trabajo con la humedad a la salida y la temperatura del sólido a la salida. ¿Está bien? Tengo entalpía de entrada y entalpía de salida. Perfecto. Entonces, de esa forma. Para el aire estamos un tanto más familiarizados porque vimos humidificación, ¿no es cierto? Aquí tengo a la entrada, como esto está en el extremo, ¿no es cierto?, que tiene subíndice 2 del aire, también al aire lo voy a indicar en este extremo derecho. La entalpía a la entrada es igual, ¿no es cierto?, está dada por esta relación, entalpía del aire, por la humedad de la entrada, la temperatura a la entrada. Tengo la entalpía del aire a la entrada. Como este es el extremo 1 por la entrada del sólido, pero este también es el extremo de salida del sólido, pero todos llevan un subíndice 1. Tengo la temperatura de salida y la humedad del aire. La entalpía puedo hallar por esta relación que ustedes lo conocen. Debo reemplazar la humedad del aire a la salida, la temperatura del aire a la salida. Y tengo la entalpía del aire húmedo a la entrada y a la salida. Igual del sólido. Entalpía del sólido a la entrada, entalpía del sólido húmedo a la salida. Estas propiedades varían a lo largo del secador. ¿Está bien? Inicialmente nosotros vamos a realizar un balance entálpico para un secador adiabático. ¿Qué quiere decir? La energía que pierde el aire se transfiere al sólido para evaporar la humedad. ¿Está bien?
O sea, la energía que pierde el aire es igual a la energía que gana el sólido. Eso es un secador adiabático. Bien, ya tengo entonces, con esta explicación, ya tengo ya las variables en un secador continuo. En este caso es un secador tipo túnel. Posteriormente vamos a ver también secadores rotatorios y secadores tipo spray por pulverización. Vamos a ver eso posteriormente. Vamos a empezar por el secador continuo más sencillo, que es el secador tipo túnel, en contracorriente. Bien, en secadores se deben realizar balances másicos, balance de humedad, y se deben realizar balances entálpicos también. Y además combinar estos dos balances, balance másico, balance entálpico, con las ecuaciones de flujo de calor, o sea, las ecuaciones de transferencia de calor. ¿Está bien? Entonces, inicialmente vamos a empezar con el balance másico y vamos a realizar un balance de humedad. La humedad que pierde el sólido lo gana el gas. ¿Está bien? El aire. ¿Cierto? Entonces, la cantidad de agua que se evapora del sólido, esa misma cantidad pasa al aire. Esa es la lógica, ¿no es cierto? Entonces, balance de humedad. Inicialmente se seca la humedad superficial, ¿no es cierto? La humedad superficial. Ahí tengo, voy a llamar T la temperatura del aire, Y la humedad del aire y la entalpía del aire. T es la temperatura del sólido, X mayúscula la humedad del sólido en base seca, H sub S la entalpía del sólido húmedo. ¿Está bien? Inicialmente se evapora la humedad superficial. Estas propiedades y las propiedades del sólido cambian a lo largo del secador. Ya no es constante como en secadores discontinuos. En secadores continuos, el aire y el sólido cambian sus propiedades como son temperatura, humedad y entalpía. Bien, balance de humedad. Voy a realizar balance de humedad. La humedad ingresa, aquí tengo un secador, ¿cierto?, en contracorriente. La humedad ingresa con el sólido seco por la humedad en base seca. Esta es la humedad que ingresa con el sólido, pero también ingresa con el aire. Entonces tengo aire, velocidad máxima del aire seco por la humedad a la entrada. Entonces, el sólido tiene agua, el aire también. Entonces, estas son las entradas de agua al secador. Tengo la salida. La salida tengo el sólido, ¿cierto? Velocidad máxima del sólido seco, ojo, es sólido seco, por la humedad del sólido a la salida en base seca. ¿No es cierto? Tengo a la salida. Más, ¿no es cierto? Más la velocidad máxima del aire seco por la humedad del aire. Tengo salida de humedad. La cantidad de agua que ingresa es igual a la cantidad de agua que sale del secador. ¿Está bien? Cantidad de agua que ingresa al primer miembro y cantidad de agua que sale. Aquí lo que hay que hacer, lo que hay que aclarar es que ese es kilogramos de aire seco. Ese es kilogramos de sólido seco. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si yo tengo aire húmedo, debo transformar aire seco. Si yo tengo sólido seco, más bien sólido húmedo, debo transformar a sólido seco. Vimos nosotros las clases anteriores cómo se pasa de sólido húmedo a sólido seco. Y en la parte de humidificación también vimos cómo se puede pasar de aire húmedo a gas seco. Entonces debo hacer esa operación. ¿Por qué? Porque el aire seco no se condensa ni se evapora. Entonces el aire seco es constante a lo largo del secador. El sólido seco tampoco varía. El sólido completamente seco, sin una molécula de agua, es constante a lo largo del secador. A ese sólido que acompaña
mayor cantidad de agua a la entrada, sí, a la salida menor, sí, pero el sólido como sólido es constante. ¿Está bien? Y el aire también, el aire seco es constante, porque el aire a la entrada tendrá menor humedad y a la salida mayor humedad del secador. Pero el aire como aire no se evapora ni se condensa, el aire es constante. Entonces, ¿qué varía? La humedad. A la entrada tiene menor humedad ese aire y a la salida tiene mayor humedad. A la entrada tiene menor, o sea, a ese aire seco acompaña menor cantidad de vapor de agua a la entrada, ¿no es cierto?, en el aire. A la salida, a esa cantidad de aire acompaña mayor cantidad de vapor de agua. Pero el aire como aire es constante a lo largo del secador. Eso tiene que estar bastante claro. Lo mismo para el sólido seco no se evapora. ¿Qué se evapora entonces? El agua. Entonces de aquí puedo factorizar. Si S es la velocidad máxima del sólido seco, que no cambia, entonces factorizo. Y también la velocidad máxima del aire seco. Es por eso importante trabajar con humedades en base seca del sólido. ¿Está bien? Entonces factorizo, ¿no es cierto? Y puedo hallar la cantidad de agua evaporada, ¿no es cierto? Puedo factorizar. Pero antes de hacer esa operación, voy a realizar el balance entálpico. Balance entálpico. ¿Está bien? Aquí tengo el balance entálpico, ¿cierto? Del sólido y la entalpía a la entrada. Y el aire a la entrada por su entalpía, ¿no es cierto? Energía, ¿cierto?, que ingresa al secador y energía que sale con el sólido a la salida, esta es la entalpía del sólido a la salida, y la entalpía del aire a la salida, entalpía del aire húmedo. Tengo balance entálpico. Entonces, estos balances entálpicos y balances másicos son la base para el diseño de secadores continuos. Es por esto que nosotros, ¿no es cierto?, empezamos la asignatura con humidificación. ¿Por qué? Porque las propiedades del aire, como son la humedad, ¿no es cierto?, como en este caso la humedad, son importantes y esas humedades las podemos obtener analíticamente o mediante el diagrama psicométrico. En el secado estamos además adicionando otra variable, que es el sólido húmedo, ¿no es cierto? Entonces estoy combinando humidificación con secado. Y esto es lo que se realiza para el diseño de secadores continuos. ¿Está bien? Bien, tengo el balance. Bien, pero no solamente tiene que ver con balance de energía y balance másico. Además, la transferencia de calor. Vamos a ver cómo combinamos. Aquí tengo un secador rotatorio en contracorriente con aire caliente. Esto es un secador rotatorio, justamente lo que vimos al inicio. Este es un secador rotatorio. Este es un secador rotatorio. Por este extremo ingresa el sólido, ¿cierto? Y esto pasa a través del secador y este extremo derecho sale el sólido. Y por el extremo derecho ingresa el aire en contracorriente y sale el aire por el extremo izquierdo. Entonces, esto es un secador continuo, secador rotatorio continuo. ¿Está bien? Mire, aquí tienen los motores para mover, esto va girando, lentamente va girando, este es el cilindro, por eso dice secador rotatorio, va rotando el cilindro, ¿cierto? Entonces, tengo aquí ese mismo secador rotatorio, ¿no es cierto? Tengo la A, es la carcasa del secador, B es el rodillo para el soporte de la carcasa, C es el engranaje para mover la carcasa del secador, D es la campana de descarga del aire, esto para descargar el aire,
E es la salida del aire húmedo, F es el conducto de alimentación, o sea, del sólido, ingresa por aquí la alimentación. G es las pestañas elevadoras, aquí tengo G, estas pestañas, este es un corte del secador, tiene pestañas, y entonces elevan el sólido, ¿está bien? Entonces el sólido entra en contacto con el aire dentro del secador, y luego lo suelta, esto va rotando, por eso es un secador rotatorio. Entonces, pestañas elevadoras, aquí como ustedes pueden ver, están las pestañas elevadoras. H, descarga del sólido. Tengo la descarga del sólido. J, calentador de aire. Esto es un intercambiador de calor. Entonces tengo aquí un secador rotatorio con aire caliente en contracorriente, ¿no? Aquí está. Estos serían los, por aquí estarían los engranajes, ¿no? Para mover el secador. Bien. Los balances entálpicos y los balances máxicos también se aplican a este secador. Es el mismo balance. ¿Ya? Es el mismo balance. Debo tener entalpías a la entrada y salida de ambos, del sólido y del aire, y realizo el mismo. Estos balances que nosotros vimos, de balance másico, ¿no es cierto?, y balance entálpico se aplican a cualquier secador, en este caso en contracorriente. ¿Está bien? En contracorriente. Bien, aquí tengo el secador. Para secadores, vamos a dividir los secadores continuos en dos. Secadores a alta temperatura y secadores a baja temperatura. ¿Ya? Bien, aquí vamos a hacer un paréntesis y volvemos en 5 minutos.